Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Kimberly Castillo y el día de hoy nos encontramos con Claudia Waller, quien es egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy nos compartirá sobre sus experiencias y trayectorias en los medios de comunicación. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Kimberly, muy contenta de que me estén tomando en cuenta para un proyecto de la escuela. La verdad es que es como la segunda o la tercera vez que me entrevistan precisamente para poderles contar de mi experiencia dentro de los medios y bueno, yo encantada de ayudarles. Cuéntanos, ¿cómo entraste en los medios? Pues mira, yo entré en el año 2018, un poquito antes yo creo que fue porque yo ya estaba todavía en la facultad, o sea, estaba en la facultad y fue de una manera muy sutil. Empecé como a crear contactos dentro de la facultad con los profesores. Muchos dicen, oye, pero ¿cómo puedes hacer eso, no? Simple y sencillamente detectando aquellos maestros que probablemente sé que me puedan llegar a ayudar o que sus clases son enfocadas a lo que a mí me gusta. Yo soy egresada de la carrera de comunicación, entonces vi de todo un poco. No sabía exactamente a qué me quería dedicar al principio de la carrera, pero fue hasta cuarto semestre aproximadamente que me topé a un profesor que trabajaba dentro de los medios y me llamó mucho la atención su trabajo y él me pasó un correo de una jefa de información de otro medio de comunicación y pues yo le insistí mucho que me dejara aprender y hacer mis prácticas a pesar de que todavía no era tiempo de poderlas meter yo en la facultad con las prácticas profesionales que te pide el plan de estudio y pues fue ahí donde inicié en Nuclear de Monterrey. No me pagaban, yo iba prácticamente gratis, pero me gustaba porque yo quería aprender a redactar y a saber exactamente como todo lo que se desglosaba de los medios de comunicación. Fue ahí donde yo aprendí y pues bueno, ya son 5 años, casi 6, dedicándome a esto. Oh, qué padre. Sí, ¿verdad? Como todo esto nos sirve el hacer contactos en la universidad. Sí. Que muchos dicen, bueno, tengo varios conocidos que a la universidad nomás llegan, clases y se van. Y gran parte importante es hacer Sí. contactos, relaciones públicas, ¿verdad? Sí. Entonces, pues muy bien, me sirve como consejo para los demás. ¿Alguna experiencia memorable que haya marcado como que diferente camino en la cultura? Pues mira, yo como inicié en los medios, donde yo empecé en Nuclear de Monterrey, era un espacio muy chiquitito para noticias. Ahí pues son las radiodifusoras en las que ponen música, ¿no? Y había un espacio muy pequeño, un departamento muy pequeño para el periodismo. Después de ahí, pues como me fui desenvolviendo, o sea, yo aprendía a redactar y pues me regresaban las notas. Prácticamente yo estaba en ceros, o sea, no sabía cómo empezar una nota, cómo es que la gente tenía esa facilidad de palabra de poder hacerlo y de poder tener la mentalidad y todos esos pensamientos y trasladarlos a una nota era muy difícil para mí. Después de eso me contactaron de ABC Noticias, fui a una entrevista y también creo que lo que me preguntas es como qué es lo que más me ha marcado en mi carrera o por dentro de poder hacer ese salto de practicante a lo mejor allá contratada. Creo que fue exactamente que pues tropecé muchas veces, o sea, muchísimas veces, muchas y el hecho de no rendirme, de decir pues es que me gusta el periodismo pero pues no sé si de eso voy a vivir, ¿no? Pues afortunadamente sí y me gusta mucho como resaltar que empecé desde abajo, o sea, yo tocando una puerta, no me paguen, pero déjenme venir a aprender cómo ustedes hacen las cosas. Hasta el día de hoy, que si me pueden a lo mejor hablar de otro medio de comunicación, ahora sí yo poner mi oferta en mesa, porque vengo desde abajo, como se dice normalmente, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, que sé que he ido escalando poco a poco y que conozco cada escalón, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Sí, todo esto de el no esperar nada a cambio, pero de todo ir agarrando todo el tipo de conocimiento que nos ofrece, nos puede servir. Sí. Y ahora, como mencionaste que ya estás en ABC Noticias, ¿cómo es trabajar ahí? ¿Cómo es trabajar en ABC Noticias? Es un trabajo bajo presión, pero una presión hasta cierto punto divertida y a lo mejor va a sonar un poco extraño, pero es la realidad. Siempre he dicho que en los medios, o al menos en el periodismo, no existe la rutina. No existe la rutina. Todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay algo nuevo, todos los días hay un tema del cual se tiene que hablar y pues bueno, una ciudad tan grande como la de nosotros con 5 millones de habitantes, un poquito más, pues claro que es
pues yo empecé, por ejemplo, ahí como editora web. Me tocaba redactar las notas, subirlas al portal y luego publicarlas en redes sociales. Después combiné dos puestos, que era el de coeditora web y el de asistente de producción de radio. La productora necesitaba un asistente, quien le marcara a los entrevistados, quien le diera indicaciones al locutor y demás. Se atraviesa la pandemia y yo creí que iba a comprar el recorte, pero no, todo lo contrario, me favoreció muchísimo porque me hicieron productora de un día a otro. Yo no sabía absolutamente nada de producción, nadie me dijo nada, lo aprendí conforme fui viendo lo poco que yo tenía en la asistencia y lo que los demás me decían como lo que se tenía que hacer, ¿no? Y creo que pues el trabajar en ABC del 1 al 10 le doy un 10, porque pues como toda empresa, ¿no? Tiene las cosas buenas y tiene las cosas malas, pero la experiencia o la forma en la que vas escalando es muy evidente y pues bajo presión, o sea, tener las cosas bien, el entregarle algo bien al público, creo que es más el compromiso que tenemos con la gente de entregarle algo correcto de 10 a que nosotros nos tengamos esa meta de entregarnos a nosotros mismos un trabajo bien, todo es hacia la gente. Para eso estamos, ¿verdad? Sí. Bueno, para eso estamos estudiando nosotros. ¿Alguna anécdota que tengas que hayas divertida o emocionante, así que te acuerdes en este momento? Pues cuando estaba en Núcleo Radio Monterrey, en una ocasión me tocó dar un enlace en donde yo tenía que, me marcaban a mi teléfono de la computadora, yo tenía que contestar y dar una nota que nos ponían. En esa ocasión mi teléfono de la oficina no estaba funcionando, entonces yo me tuve que pasar al de una jefa de información, que se llama Malini Contreras, que hoy es muy buena amiga mía, y cuando me marcan ese teléfono, pues yo contesté y ella me empezó a hacer caras y yo me reía al aire y tuve que colgar y me regañaron. Fue muy chistoso y me regañaron y me prohibieron dar enlaces. Después de eso, como unas 2 o 3 semanas, como una aplicación de castigo, pero creo que esa es la anécdota más divertida que me he acordado. También, por ejemplo, hace poco en ABC Noticias me tocó entrevistar a Juan Ignacio Barragán, que es el director de Agua y Drenaje de Monterrey. Y antes de eso, como 2 minutos antes, estaba un compañero y yo le dije, si no es el arquitecto Benavides, porque el director de Agua y Drenaje es arquitecto. Entonces yo le dije, si no es el arquitecto Benavides, no quiero nada. Entró al aire, lo voy a entrevistar y pues me salió a decirle, buenas tardes, arquitecto Benavides. Y después lo corregí, pero pues claro que me dio mucha vergüenza, ya después no me concentré bien en la entrevista y me dio mucha pena, pero pues todo por estar jugueteando, ¿no? Todo por no haberme concentrado correctamente en mi entrevista. Y pues como esas me han pasado muchas, me han dejado el micrófono abierto y he dicho puras tonterías o me he equivocado con una nota, entrevistando también, o cuando quiero leer un reporte, pues la gente me los manda y pues van en el carro, les ponen súper rápido y a veces me confundo entre las palabras. Al principio me equivocaba muchísimo y la gente me decía, es que no se te entiende nada, no hablas bien. Y eso me dolía un poco, pero pues yo decía, pues es que voy empezando, ¿no? No me puedo decir que soy una experta, pero creo que he mejorado muchísimo desde que entré y pues creo que esas han sido mis anécdotas un poco vergonzosas, pero que he aprendido a que tengo que concentrarme sí o sí. Mencionando de escribir las notas y todo bajo presión, ¿cómo ha sido esto? Porque se sabe que pues en la actualidad la gente demanda información a cada rato. ¿Cómo es eso desde el otro lado? Es difícil al principio, pero cuando lo combinas con adrenalina, puedes agarrar el hilo rápidamente. ¿A qué voy con esto? Si hay una noticia de última hora, siempre como medio, como empresa, pues quieres ser el primero en publicarla, ¿no? Y nosotros aplicamos mucho el, ok, ¿qué hay de información? No sé, hay, vamos a suponer, se cayó una avioneta en la carretera nacional. Se cayó una avioneta en la carretera nacional, pero no se sabe cuántos muertos hay, no se sabe si hay personas lesionadas, no se sabe absolutamente nada. Ok, el no se sabe para mí es suficiente, porque empiezo la nota a redactar qué pasó, se cayó una avioneta, a lo mejor ya nos compartieron el número de la avioneta y ya la puedo agregar yo a mi nota y le puedo poner hasta el momento, no se reportan o no comparten las autoridades hasta el momento sin información al respecto, si hay personas lesionadas o personas sin vida, y le pones abajito nota en desarrollo y la subes. ¿Y qué pasa?
que la gente empieza a entrar y es la misma información que todos tienen, o la misma información que ellos pudieron ver en una publicación de Facebook, pero pues nosotros lo hacemos de una manera más profesional, ¿no? ¿Qué hacemos? Presionamos, mandamos reporteros, vete al lugar de los hechos, y mientras el reportero está haciendo su enlace y todo lo que él nos describe, pues nosotros aprovechamos para redactar la nota. Entonces ellos están hablando y nosotros estamos traduciendo todo lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Después esa nota se guarda y se actualiza y el reportero sigue en el sitio, pero nosotros ya tenemos la información completa desde las instalaciones, en este caso donde está la redacción. Entonces es una presión, digamos que es una presión con adrenalina en la que quieres la información ya, para tenerla ya. Yo creo que cuando te toque redactar una nota de última hora, no vas a saber cómo lo hiciste, porque es en el momento. Es como cuando te dicen, bueno, ¿qué harías si te pones a pensar? ¿Qué harías si te llega a pasar esta situación? ¿Cómo reaccionarías? Nunca nadie está preparado para un hecho, ¿me explico? Entonces, el hacerlo rápido o con adrenalina es la clave para que tú puedas hacer una nota bajo presión y que salga en segundos. Sí, me imagino, o sea, porque una cosa es todo lo que nos enseñan en la teoría y en la clase y otra es ya poner todo eso en práctica. Y yo sí me he preguntado, ¿cómo saco todo eso? O sea, ver a ya egresada y es no me veo ahí, porque siento que ya tienen mucha experiencia. Entonces, pues es una admiración, es de admirar. Sí. Mencionabas ahorita lo de la pandemia. Me gustaría que contaras un poquito más sobre eso, de cómo fue vivir todo esto dentro de los medios de comunicación. A mí me tocó redactar la primera nota del primer muerto de COVID aquí en Nuevo León. Nos mandaron a home office y pues era prácticamente todos los días una rueda de prensa donde estaba el secretario de salud, donde estaba a lo mejor la encargada de los hospitales de Nuevo León, donde estaba, invitaban a secretarios de diferentes secretarías con la reunión, porque pues todo estaba conectado, ¿no? Nos mandan a home office y pues yo escuchaba las ruedas de prensa y era redactar la nota súper rápido, lo que vaya diciendo, lo vas redactando, lo vas actualizando para que esté arriba. Y me tocó quedarme a una rueda de prensa de Manuel de la O cuando anunciaron el primer muerto por COVID-19, creo que fue en la clínica 6, me parece que fue en la clínica 6, y la redacté súper rápido. Y pues tenía los datos muy básicos, pero la redacté y se subió. Y creo que fue un poco complicado, tanto para los medios como para todos, ¿no? Nosotros teníamos la información, o teníamos esa responsabilidad de informarle a la gente de cómo hacer un cubrebocas, de cómo limpiar tus alimentos, de cómo limpiar los productos que comprabas en el súper. Aquellas veces que dijeron va a haber horarios escalonados para el transporte público, o sea, ¿cómo vas a hacerle eso a la gente de Nuevo León? Entre otras cosas. Y creo que eso ha sido como la experiencia de haber vivido un hecho histórico, ¿no? Porque el día de mañana que se pueda llegar a presentar otra pandemia, que esperemos que no sea así, pues ya tenemos un contexto, una referencia de la pandemia de COVID. Dentro de los medios teníamos la información, no nunca nos quedamos sin trabajo. Me refiero a sin información, porque para todo había datos. Pero sí muchos, pues, se quedaron sin el empleo, no hubo recortes, ya no había los mismos ingresos, ya no había esos mismos eventos en los que tú podías llegar a cuestionarle algo al alcalde. Por esa parte era un poco difícil, pero en cuestiones de salud, para informarle a la gente cómo iba la estadística o cómo iban los casos de COVID, creo que ahí no batallamos en nada. Yo creo que fue diferente, como que de la pandemia a la ya no pandemia que las que estamos viendo actualmente, creo que ahí fue el choque en el que decíamos los medios, bueno, ¿y ahora qué vamos a meter? Si siempre hablábamos de los casos de COVID a nivel nacional, si siempre hablábamos de los casos de COVID a nivel estatal, bueno, nos van a quitar esos casos, ya no va a haber rueda de prensa, ¿ahora qué le vamos a decir a alguien? Creo que fue más ese choque del cambio, del salir de la pandemia. Esto es muy impactante todo eso. Ajá, sí. Y sí, es cierto, de repente nos dejan salir, bueno, sí, nos dejan hacer nuestras actividades normales como cubrebocas y todo, y nos quitan las estadísticas y lo de estar a diario en ese momento. Bueno, pero para continuar con la entrevista, no sé si me quieres contar más acerca de todo esto de la producción, todo esto, lo que